pesar de, como dijimos anteriormente, la misma se encuentra algo extinta, están directamente vinculadas con la tierra, con los seres elementales, los cuales constituyen a la propia esencia de la naturaleza. Y déjenme contarles una historia. En algunas tantos chismes que andan por ahí, dicen que los celtas en realidad eran viajeros. Fueron primero viajeros que salieron de la isla sagrada, de la isla que fue hundida por el mar, que es la Atlántida. Estos viajeros eran encargados, estos seres mitológicos eran encargados de los templos ceremoniales de la Atlántida. Decían que eran los que resguardaban los cristales maestros. Entonces ellos transportaron los cristales maestros a través del mar. Al llegar a Erin, a la tierra de Erin, a Caledonia y a Britania, ellos querían verificar que estos cristales todavía siguieran con su vida, con su magia. Entonces los colocaron en puntos energéticos basados en la observación de las estrellas, pero desafortunadamente los cristales se volvieron monolitos de piedra. Ya dejaron de ser cristales de cuarzo y se volvieron monolitos de piedra, y es ahora los monolitos que nosotros conocemos como el famoso Stonehenge, y algunos monolitos que se encuentran en Escocia y algunos en Erin, en Irlanda. Y pues bueno, estos seres en realidad eran los hijos de Danu, los Tuatha de Danann, que era la tribu de la diosa Danu. Eso significa Tuatha, tribu de Danann, de Danu. De hecho, los celtas, como eran grandes viajeros, pudieron inclusive, en otro chisme que por ahí se cuenta, fueron encontrándose con diferentes culturas y llegaron a, más que nada, con la inclusive llegaron a Roma, a Grecia, llegaron al Tíbet, y hubieron muchas cosas. Por ahí hay otra historia, la historia artúrica, todo sobre la magia, los famosos Merlines, Morgana y todo esto, que Merlín en realidad solamente es el título, porque cada uno tenía su nombre. El Merlín, que era el asesor primero de Uther Pendragon, papá de Arturo Pendragon, era el Taliesin. Taliesin se llamaba el Merlín. Y pues bueno, ya después les voy a ir contando estas historias, que la verdad están muy buenas, y vamos a tomar algunas reseñas por ahí de algunos libros que yo les voy a ir recomendando, libros que son muy buenos. Inclusive está La Dama del Lago de Mark Sumitz, que no recuerdo bien la autora, pero verdaderamente si les agrada esta parte de la magia natural, ancestral, esto en realidad no es otra cosa que solamente sincronizarse con los movimientos que existen dentro de la naturaleza, a través de los seres elementales, la tierra, el fuego, el aire y el agua, ¿ok? Y cada uno de los seres elementales que ellos regían, a las hadas, los gnomos, los duendes, los dragones, las salamandras, las ondinas, y así hay muchos animales que están ahí en cada uno de los elementos, y que son protectores y guardianes del elemento. Y el quinto elemento, que es el espíritu, el despertar, el que se encuentra más allá de nuestra conciencia. Por otra parte, como yo les comentaba, la práctica que tienen estas personas, que inclusive hoy en día hay muchas asociaciones, inclusive aquí en México hay muchas, obviamente ya tienen esta parte de la magia, esta parte del conocimiento, y dejaron a un lado un poco la parte de la evolución de conciencia. Pero pues no está mal.
Digo, es también parte de la historia y parte de la evolución que ha tenido esta tradición ancestral, la tradición de la madre, de la diosa madre, ¿ok? E inclusive en algunas series de televisión se pudieron acercar el conocimiento a través de las famosas hechiceras, que en años pasados era el hitazo, y la triquetra, que es la representación de la tríada, que es la representación de la doncella, de la madre y de la anciana. No es más que uno de los grandes símbolos celtas que nosotros conocemos gracias a pues este tipo de series que pudimos tener pues muy cerca de nosotros, ¿ok? Los practicantes suelen enfocarse en muchas propiedades curativas de las plantas, de piedras, de gemas y el uso de los flujos energéticos provenientes de la tierra, además de los lagos, los ríos, las formaciones rocosas, los árboles. Pero en la magia celta, los objetos principales de devoción son la Gran Madre, la Madre y las diosas guerreras, quienes suelen reflejar una igualdad en el polo femenino y masculino. Un practicante de la magia celta suele disponerse a utilizar las magias de las plantas, de las hierbas, como también de las piedras, las gemas. Es importante que respete los poderes de los seres elementales, como así también de cada uno de los elementos en el momento en que solicitan su ayuda. Además, es importante que todo practicante de magia celta conozca todas las maneras de comunicación con los espíritus de los dioses antiguos, ¿ok? Una de las leyes principales que rige la magia celta es que todo aquello que aparenta ser imposible es posible, siempre y cuando se le dé el respeto que se merece. Es importante que cualquier persona que decida llevar a cabo alguna práctica relacionada con magia celta desarrolle y cultive la espiritualidad, ya que la misma representa una gran ayuda para lograr entrar en contacto con el mundo espiritual. El principio fundamental de la magia celta es el equilibrio entre lo espiritual y lo supremo, lo material y lo físico, ya que uno depende eternamente del otro. Los brujos o magos celtas deben aprender a manejar 4 poderes que representan ciertas normas muy antiguas de la iniciación de esta práctica, las cuales consisten en saber, querer y atreverse, y permanecer en silencio. En este último caso, debemos destacar el hecho de que para todo aquel que practica magia celta, el silencio es muy importante, ya que esto evita que aquellas personas que se sienten curiosas y tiendan a hacer juicios sobre este tipo de prácticas, pues obviamente tengamos una reserva. Por otro lado, cuando los brujos de la magia celta necesitan mantener un cierto equilibrio, suelen contar con esos 4 poderes que a su vez se encuentran relacionados a los 4 elementos. El saber se relaciona con el aire, el atreverse con el agua, el querer con el fuego y guardar silencio con la tierra. Aunque es importante destacar que según la magia celta existe el 5.º elemento, lo que les comentaba, el espíritu, ya que en él mismo habita el interior de todos los seres y los objetos, ¿ok? El origen con respecto a los druidas, existe muchos debates que no han llegado a conclusiones sólidas por parte de los expertos. La teoría del origen más probable habla sobre estos sacerdotes adoradores de Isis en Egipto, pues además sus creencias tienen muchas congruencias con el Kybalión, que es uno de las compilaciones más enigmáticas y complejas de la hermética. Estos supuestos sacerdotes de Isis fueron exiliados y llegaron a Francia y Alemania. Esta es una de las historias que yo les comentaba. Otros que eran hijos de los Tuatha Dé Danann, que eran parte de la tribu de Danu, de la diosa Danu, de la diosa madre, y ellos pues obviamente representaban tuvieron una lucha con los fomorianos y posteriormente con
con los seres pequeños que vivían en la isla de Erin, y posteriormente ahí se empezó a desarrollar un poco del conocimiento de la magia, que era una magia ancestral. La palabra druida tampoco tiene un origen comprobado, pero varios estudiosos afirman que procede de la palabra celta, que quiere decir muchos conocimientos, mientras que otros afirman que procede de la raíz drus, que quiere decir roble, siendo este el árbol más sagrado y representativo de los druidas. Este que es el roble, y también el árbol de la diosa, que es el sauco, el que nunca se debe cortar, ¿ok? Y pues bueno, en otra teoría también se supone que druida quiere decir el que enseña, el que está muy acertada, pues la principal labor del druida era enseñar. Había diferentes clases de druidas, existen muchas ambigüedades con respecto a esto, y todo su conocimiento hermético, pues en las conquistas romanas y griegas desaparecieron muchas cosas y otras se interpretarán al criterio de los conquistadores, obviamente esto al criterio de la nueva fe, pero sin, obviamente empezaron a apagar un poco, pero ellos, pues como cualquier situación que se vivió con respecto al que entraran nuevos entendedores o colonizadores, pues obviamente tenían tendencias a hacer algunas otras cosas para ocultar, pues obviamente, sus tradiciones, ¿ok? Por eso muchas de las tradiciones celtas o de las celebraciones de los sabbats, que son 8 celebraciones, como en alguna ocasión ya les había comentado en algún tema de las 8 celebraciones del año, todas ellas tienen una connotación católica o una connotación de la nueva fe. ¿Por qué? Porque pues obviamente la tradición religiosa de la nueva fe, que es la religión católica, lo que querían era erradicar. Entonces lo que hacían era suplantar una tradición con, pues obviamente, sus enseñanzas. Y pues de esa forma, pues obviamente en muchas de las celebraciones que hoy conocemos en día como celebraciones religiosas católicas, tienen su connotación pues pagana, ¿ok? Y pues bueno, vámonos. Pues los druidas eran hechiceros, sacerdotes y estrategas. Los bardos eran músicos, poetas, maestros de la tradición oral, que estos eran los que anunciaban las noticias que estaba pasando, y los philits, que eran los videntes, los astrólogos, los curanderos. El druida en el mundo contemporáneo tiene muchas representaciones, desde personajes de cómics, como en el caso de Asterix, como personaje en infinidad de juegos de video. En el juego de estrategia Warcraft es uno de los personajes y guerreros importantes de los elfos de la noche. También es un personaje muy representativo del juego online World of Warcraft. Y pues bueno, la magia de los druidas. Ahí tienen pues unas cosillas que pueden encontrar, ¿ok? Como todos los poseedores de conocimiento hermético en el mundo, los druidas estudiaban los acontecimientos sobrenaturales. Obviamente todo esto de lo que pasaba en el universo. Siempre apegados a los árboles, a los bosques, los druidas tenían un conocimiento de las fuerzas naturales muy avanzado, por lo que comúnmente se les representa rodeados de árboles y animales, en especial de un lobo, un halcón o un venado, o con cuernos de ciervo en la cabeza, ¿ok? Que era la representación del Cernunnos, del dios del bosque, ¿ok? El culto de los árboles y la común unión con la naturaleza se decía que daban al druida lucidez mental y espiritual, que además le proporcionaba capacidades especiales como invocar tormentas, controlar la longevidad o transformarse en cualquier animal o planta, entre muchas otras cualidades. La magia druídica además se dividía por corriente energética, la lunar y la solar, algo parecido a la representación occidental de la magia negra y la magia blanca, pero no categóricamente igual, ¿ok? Pues esta, en vez de repudiarse, se complementaban, como el yin y el yang. Nunca va a haber demasiada luz con un pequeño haz
de oscuridad y nunca va a haber demasiada oscuridad con un pequeño haz de luz, ¿ok? El druismo tiene una fuerte construcción de jerarquías. El que era iniciado debía vivir un periodo largo de tiempo apartado de la comunidad en el bosque y posteriormente residir entre los árboles más que en el pueblo. Esto era para alcanzar una sabiduría